Es indiscutible que el Ecuador a nivel internacional ya tiene un sitio muy importante. Se habla mucho del milagro ecuatoriano a través de diferentes medios de comunicación internacional y a través de las reacciones de diferentes sectores de América Latina y del mundo. Esta vez hubo un encuentro en Cuba. La CELAC se reunió, 33 países se reunieron justamente para hablar de varios cambios fundamentales en lo político, en lo económico y en lo social en los países de América Latina y el Caribe. Ecuador, con el presidente de la República y varios ministros, viajaron y lograron algunos temas muy importantes y que vamos justamente a tratar en este diálogo con la ministra coordinadora de Desarrollo Social, Cecilia Baca Jones. Con ella justamente vamos a dialogar sobre lo importante que significa que el Ecuador ya impone una agenda de diálogo, de análisis y de aprobación entre los países de América Latina. Bienvenida, ministra, acá al Ciudadano. ¿Y cuál es su impresión de lo que ha significado justamente posicionar temas que van atados al desarrollo del gobierno, de la Revolución Ciudadana y del país, como son la desigualdad y como es la reducción de la pobreza? Bueno, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por permitirme compartir en este espacio algunos de los logros importantes ya a nivel regional. La reunión de la CELAC, que me gustaría destacar que se consolida como un espacio importante de concertación política. Y creo que eso es importante dentro del marco de la política regional que llevamos como gobierno para ir consolidando varios de los procesos que tenemos en marcha. En ese sentido, destacar nuevamente la voluntad política que ha habido desde el Ecuador para poder plantear ciertos temas en la agenda internacional, y creo que eso se reconoce no solamente en la región, sino en el mundo entero. Ahora, estábamos hablando de dos temas fundamentales que van atados al buen vivir, al desarrollo y a las prioridades que tiene el gobierno de la Revolución Ciudadana. La reducción de la pobreza. Ecuador ha reducido 10 puntos en los últimos años la pobreza, y también se habla de la reducción de las desigualdades, buscar la equidad, siendo América Latina una de las regiones con más desigualdad en el mundo. Sí, este fue el marco prioritario de la reunión de la CELAC, que justamente creo que esta temática es la que más nos une como países, y hay que recordar que al ser la CELAC un foro donde justamente se busca coordinar y consensuar, articular alrededor de ciertas políticas regionales, el poder hablar de la erradicación de la pobreza y el hambre y la reducción de la desigualdad en una región como Latinoamérica y el Caribe es importante y fundamental como un tema de concertación política. En ese sentido, comentarles que ya en el foro de ministros de Desarrollo Social que se llevó a cabo en Venezuela por la CELAC, pudimos ya priorizar el tema de tener una agenda y que todo el plan de acciones que podamos desarrollar en el 2014 vaya enmarcado también dentro de lo que buscamos como país, que es la erradicación de la pobreza. Entonces ya hay un plan de acción definido, un cronograma, una hoja de ruta en donde ya puedan complementarse este tipo de elementos fundamentales. Claro que sí, de hecho eso fue uno de los productos que se generaron en este proceso con la CELAC. Obviamente hay que pensar que en un lugar de concertación como la CELAC, donde participan 33 países, es difícil tener un plan de acción que esté muy detallado, ¿no? Porque los 33 países pueden tener visiones distintas, pero justamente la intención es priorizar esos temas sobre los cuales nos podemos poner de acuerdo en conceptos, en políticas que pueden ir hacia un fin común, en este caso la erradicación de la pobreza, que es algo que todos los países de la región de Latinoamérica y el Caribe buscamos. Pero ya hay ejes centrales y hay puntos de acuerdo con la finalidad de que ya comience a caminar este tema, porque es indudable que muchas veces en los encuentros multilaterales se convierte como una declaración de principios y no hay elementos concretos que puedan justamente viabilizar lo que se discute allí. Claro que sí, de hecho la declaración de presidentes que también se firmó tiene alrededor de 83 resoluciones. Muchas de esas resoluciones apuntan hacia acciones específicas que nos permitirán desarrollar la erradicación de la pobreza. Por poner un ejemplo, el simple hecho de declarar la zona de Latinoamérica y el Caribe como una región de paz, una zona de paz, también nos implica aunar esfuerzos por lograr una paz, pero una paz que no solamente busque la ausencia de la violencia, sino que también busque cada vez más consolidarse como una región
justa, una región equitativa. Creo que hacia eso vamos y eso es la lucha que tenemos todos los países en la región. Usted como ministra representante de lo social en el gobierno nacional, ¿qué nos podría decir justamente en cuanto a la reducción de la pobreza en el Ecuador? ¿Cuál ha sido la estrategia del gobierno de la Revolución Ciudadana y cómo se analiza fuera de nuestras fronteras esta situación? Bueno, dentro del milagro ecuatoriano que habla en este momento en la región y en el mundo, una de las cosas que hemos sido más efectivos es en consolidar una política social que nos lleve a una significativa reducción de la pobreza. Hemos logrado bajar 12 puntos de pobreza. Actualmente nos encontramos en un nivel de pobreza por ingresos del 25%, pero quizás destacar el hecho que en lo que es extrema pobreza, este rato estamos en una pobreza del 8.5%. Es decir, ya hemos llegado a un dígito en niveles de extrema pobreza. Esto es producto de una política social articulada que busca atacar varias causas de la pobreza. Por un lado, la pobreza por ingresos, que implica que las personas puedan tener acceso al empleo y que puedan tener acceso a un buen ingreso que les permita mejorar sus niveles de consumo. Pero por otro lado, hay que mejorar otras causas estructurales de la pobreza, como la educación, que ha sido una de las prioridades de gobierno. En ese sentido, tenemos este rato un índice de matrícula de asistencia a la educación general básica del 95%. Esto en la mayoría de países se consideraría como una universalización de la educación general básica. En el Ecuador estamos de este rato en el 95% y lo que buscamos es trabajar con ese 5% que todavía debemos pensar en las formas de incluirle al sistema. Por lo general en ese 5% quedan los grupos más vulnerables, que son las personas con discapacidad o las personas que tienen mayor dificultad de acceder a estos servicios. Pero de hecho tienen una estrategia para este 5%. Claro que sí, la idea en el Ecuador es siempre trabajar en sistemas inclusivos y eso busca siempre trabajar con esa parte que queda por fuera. Pero por mencionar, porque yo le decía, parte de ser efectivos en erradicar la pobreza tiene que ver con poder atacar la pobreza de forma multidimensional. Hay varias causas que son el fundamento estructural de la pobreza y eso es lo que hay que atacar. En ese sentido, también los esfuerzos que se han hecho en materia de salud, en materia de inclusión económica y social, son fundamentales para la reducción de la pobreza. De pronto también mencionar los logros que hemos tenido en temas de acceso a la vivienda y acceso a los servicios básicos que también definen las situaciones de pobreza en nuestro país. Es decir, es una estrategia integral en la cual confluyen varios elementos que son fundamentales y que son prioridades del ser humano, como la salud, la educación, la vivienda, en donde este gobierno sí es muy inclusivo. Ahora, otro tema también y otro parámetro que se está analizando, midiendo, es que Ecuador se encuentra entre los 3 primeros países en disminuir la desigualdad, de acuerdo al coeficiente de Gini, que es un indicador fundamental. ¿Qué nos puede hablar de esto? Bueno, lo dice la CEPAL, este rato el Ecuador se ubica como el tercer país en la región que ha sido eficiente en reducir la desigualdad. Hemos bajado del 0,55 al 0,48 en el índice de Gini, que es justamente un índice que mide la distribución equitativa de los ingresos, ¿no? Este índice es importante para que la gente entienda que mientras más se acerca al cero, implica que somos una sociedad más equitativa porque distribuimos los ingresos entre todos. Nosotros en este momento estamos en el 0,48 y los esfuerzos que hemos tenido en materia de política social nos llevan a pensar que vamos hacia una proyección de la movilidad social positiva que llamamos nosotros, ¿no? Es decir, todas esas personas que se encontraban en una situación de extrema pobreza o pobreza, este momento van mejorando su calidad de vida y eso les permite ir ascendiendo o pasando hacia una movilidad social positiva que implica que de forma sostenida todas aquellas personas que estaban en pobreza este momento se encuentran en mejor situación. Pero también quizás esos deciles más ricos también en este momento perciben menores ingresos, lo cual permite distribuir mejor y de forma equitativa los ingresos en la sociedad. La meta hasta el 2017, ¿cuál es en cuanto a la reducción y a este parámetro de Gini? Si estamos ahora en el 0,48, ¿hacia dónde vamos a llegar? Bueno, en cuanto a la pobreza en general, lo que nos interesa es erradicar la pobreza extrema. Haremos todos los esfuerzos para que esa población que se encuentra entre ese 8.5% podamos hablar de que no existan personas que estén en extrema pobreza en el Ecuador.
Insisto, esto implica una política conjunta desde varios ámbitos, donde se apuntala desde la política social y la política productiva que una familia y los hogares que están dentro de esta población que se encuentra en situación de extrema pobreza tengan una serie de beneficios que les permita ir hacia una movilidad social positiva. Y obviamente lo que pensamos es que este indicador y este índice de Gini se reduzca cada vez más para que podamos hablar de una sociedad no solamente sin pobres, sino una sociedad equitativa. Ahora, este sistema o este modelo, este esquema que está realizando el gobierno, priorizando la inversión social en sus diferentes elementos, ¿es sostenible a largo plazo? Porque eso es fundamental, es decir, el acceso gratuito a la salud, a la educación, a la vivienda con grandes posibilidades de financiamiento del Estado y también de quien está interesado en una vivienda. Lo importante es sostener el modelo a mediano y a largo plazo. ¿Cómo está este tema? Es sostenible a medida que exista la voluntad política, ¿no? El presidente Correa lo ha manifestado varias veces, erradicar la pobreza es un imperativo moral, pero depende obviamente que exista una voluntad política donde las definiciones y las acciones apuesten a sostener una inversión en la política social. En el Ecuador, en este momento, invertimos el 7,7% del Producto Interno Bruto. Esto implica que hemos priorizado una inversión en el sector social porque estamos conscientes que si queremos lograr tener y construir una sociedad equitativa donde no exista pobreza, tenemos que hacer una apuesta importante a la inversión en las distintas políticas sociales, sobre todo apuntalar los derechos universales como son la salud y la educación. A medida que exista esta voluntad política, es totalmente factible sostener una política social como la que ha emprendido este gobierno. Cuba es uno de los ejemplos y modelos a seguir en algunos aspectos, como salud, como educación, como deporte, pero en el tema de salud específicamente, ahora que ciertos sectores de los médicos han incomprendido las decisiones que se han tomado tanto en la Asamblea como en el Ejecutivo, en determinar ciertos parámetros para una responsabilidad en torno al ejercicio de la profesión, ¿se pudo avanzar algo más en torno al modelo cubano de salud? Porque ese también es un modelo que se ha sostenido ya por casi 50 años y que ha dado muchísimos resultados. Bueno, Cuba tiene un sistema de salud ejemplar en el mundo, es quizás uno de los países que tiene más médicos por habitante, ¿no? Es difícil llegar al estándar que tiene Cuba, sin embargo, es claro que Cuba hace una apuesta a que construir y tener una sociedad saludable también te permite generar más posibilidades para tener una sociedad productiva. Entonces, las dos grandes apuestas que hace Cuba en salud y educación les permite consolidar una sociedad que hoy por hoy tiene el talento humano que incluso exporta a los distintos países, si pudiéramos hablar en términos de lo que implica la construcción de ese talento humano formado integral. En ese sentido, comentarles que sí, en el Ecuador hacemos una apuesta muy grande a consolidar un sistema de salud donde, por ejemplo, todo el debate que ha habido a lo largo de esta semana alrededor de la buena práctica profesional implica también que nosotros busquemos una calidad de profesionales y prestadores de salud. Y en ese sentido es importante aclarar ante la ciudadanía que haremos todos los esfuerzos, no que estén normados únicamente desde el COIP, sino desde las distintas normativas que tienen que haber en el Código Integral de Salud, en las distintas normativas que nos permitan asegurar una calidad de profesionales en la salud. Este rato estamos en varias conversaciones con la CENESID, por ejemplo, para todo el proceso de habilitación de profesionales y prestadores de salud, que es importante, digamos, qué tipo de profesionales estamos habilitando en nuestro sistema de salud. Ahora, que es importante las especializaciones, porque Cuba, si bien tiene amplia gama de posibilidades, pero más bien su especialidad es preventiva, pero las otras especialidades son fundamentales ahora para el país. Claro, digamos, con Cuba hemos trabajado mucho en lo que es los médicos de familia, porque el Ecuador también en este momento hace una apuesta importante a consolidar un sistema de salud preventivo. Como país no queremos tener simplemente un país que cure enfermos, sino más vale queremos tener una sociedad que prevenga una serie de enfermedades. Estamos trabajando fuertemente para mejorar el primer nivel de atención de salud que tiene que ver con esa atención en los centros de salud, ¿no?
Y para eso estamos trabajando mucho con Cuba para que también en el Ecuador podamos tener un proceso de formación de médicos de familia, que son los que atienden en este primer nivel de atención. Pero obviamente consolidar todo un sistema integral de salud implica que nosotros podamos asegurar la calidad de profesionales en todos los niveles, desde el primer nivel de atención hasta el cuarto nivel de atención. Y eso implica que podamos contar con médicos especialistas que estén a la altura y que puedan asegurarnos la calidad de servicios que buscamos consolidar en el país. Estamos también trabajando, Cuba también tiene mucha experticia en algunos ámbitos de especialidad, pero tenemos convenios con varios países del país, estamos en varios esfuerzos de formación de especialistas, donde hemos visto que hay brechas todavía para lograr consolidar un sistema integrado de salud, pero antes, por ejemplo, no se hacía un análisis detallado de cuál era el déficit de profesionales especialistas que teníamos en salud. Ahora ya lo tenemos. Este momento tenemos, entonces todas las becas que se procuran en el exterior van hacia justamente formar esos profesionales que requerimos o que nos hacen falta en los distintos niveles de salud, ¿no? Los médicos de familia es uno de los ámbitos en los que estamos trabajando, pero también tenemos otros ámbitos, ¿no? Tenemos falta de radiólogos, de anestesistas, entonces este es el tipo de becas que este momento focalizamos para tener más profesionales en estas áreas específicas, ¿no? Muy bien, ministra, gracias por atender al ciudadano en esta oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes y siempre comprometidos con el desarrollo social del país. Muy gentil, la ministra Cecilia Vaca. Ella hemos conversado respecto a lo que significa justamente el aporte social que tiene el gobierno de la Revolución Ciudadana, que se considera ya un ejemplo, un modelo a seguir, el milagro ecuatoriano que se habla a nivel internacional, y sobre los detalles y las conclusiones que significó este encuentro multilateral de la CELAC allá en Cuba hace pocos días. Vamos a hacer una pausa, regresaremos enseguida aquí en El Ciudadano TV.